Considerado como un demonio, como un rey y como un dios, Moloch o Moloch Baal es un ser maligno cuyo propósito en la tierra es hacer llorar a las madres robándole a sus hijos. Fue adorado por los canaanitas, los fenicios, cartagineses y sirios. Para ellos, representaba el poder del fuego como medio de purificación. A él se ofrendaban niños, que eran arrojados de maneras diversas al fuego como tributo a su deidad. Y según las tradiciones demonológicas, su fuerza es especialmente poderosa en el mes de diciembre. Y yo soy el documentalista. Y esto es Moloch, el devoraniños. Antes que nada es importante resaltar que, aunque a Moloch se le conocía también como Moloch Baal, este no tiene nada que ver con el demonio Baal, que es uno de los 7 reyes del infierno. Además, a Moloch, el devoraniños, los griegos lo identificaron con Cronos y los romanos con Saturno. Bien, a Moloch se le puede encontrar varias veces en la Biblia. En la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta. Según la tradición, a Moloch se le considera un rey y también es conocido por diferentes nombres, como Milcom. Generalmente, el devoraniños es representado como un ser semihumano con cabeza de carnero. Algunos lo detallan sentado en un trono enorme con una corona, con un cetro o báculo, como un gran señor proveniente de la realeza. En la antigüedad se le hacían ofrendas, sacrificios y regalos. Los presentes preferidos por Moloch eran los niños, los cuales se le otorgaban por medio de un ritual llamado el Molc, que se practicaba principalmente en Oriente Próximo entre los fenicios y los púnicos. El ritual se hacía en honor y en nombre del dios Moloch. A él se sacrificaban niños, especialmente bebés, ya que eran considerados como un acto de gran sacrificio por parte de los padres, quienes, a pesar de su pérdida, se llenaban de orgullo al saber que su hijo o hija hubiese servido como ofrenda al gran Dios. Normalmente esta práctica se llevaba a cabo por cremación, pero además los niños o bebés debían estar en perfectas condiciones. Estaba totalmente prohibido sacrificar a niños con malformaciones, prematuros o mal dotados. Todo se hacía al aire libre, en una especie de plaza. Al finalizar, las cenizas eran guardadas en vasijas y enterradas en el Tofet, que es un lugar cercano a Jerusalén donde, según el Antiguo Testamento, los israelitas sacrificaban a niños al dios Moloch, quemándolos vivos. Sé que habrá gente pidiendo explicaciones, así es que dejaré alguna por aquí. Y si te interesa, puedes comprobar mis demás fuentes en la descripción del video. El texto dice: y han edificado los lugares altos de El Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo, Yahvé, no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Yahvé, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet
por no haber lugar. Jeremías 7, 31-32. También se menciona en Jeremías 32-35 y en Segunda de Reyes 23-10. Se ha llegado a decir por algunos que lo que en realidad se hacía en el Molk era una especie de purga, un intento de frenar el crecimiento demográfico de la región y que los niños ahí quemados eran todos primogénitos. Sin embargo, otros estudiosos han negado que esto fuese de tal manera, ya que los hallazgos arqueológicos encontrados en casi toda la zona indican que todo giraba en torno al dios Moloch y los sacrificios al mismo. En los diferentes lugares, templos y plazas en donde se rendía culto a este desagradable ser, se podía encontrar una estatua de bronce con su particular forma semihumana, con cabeza de carnero. Estas estatuas estaban huecas y la figura de Moloch tenía la boca abierta con los brazos extendidos, las manos juntas y las palmas mirando al cielo, listo para recibir las almas de decenas de niños. Por dentro de la estatua se prendía un fuego, el cual se mantenía vivo durante toda la ceremonia. Era tal la potencia del calor que la estatua brillaba al rojo vivo. Había estatuas cuyos brazos eran articulados, de manera que a través de un mecanismo, los niños, que eran depositados en las manos de la estatua, luego eran llevados hasta la boca, engullendo a los pobres niños, depositándolos en su incandescente interior, quemados de forma cruel y desalmada. El filósofo griego Plutarco de Queronea relata que antes de que la estatua fuese llenada se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos de los niños quemándose no eran alcanzados por los oídos de la multitud. Y el historiador griego Diodoro Sículo escribió que había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos con las manos extendidas, las palmas hacia arriba, y cada niño que era colocado en ellas era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego. Una de las características más sobresalientes de este ritual al devorador de niños era el hecho de que las familias de los sacrificados no debían llorar. Estaba prohibido sentirse de esa manera debido a que ofrecer un hijo al gran Moloch era un honor. En una ocasión la gente creyó haber enfurecido al dios Moloch al perder una batalla. Entonces ellos mismos sustituyeron el sacrificio de los recién nacidos por sus otros hijos, incluidos principalmente los de la nobleza. Así intentaron aplacar la ira del Moloch al ofrecer a 200 niños de las mejores familias. Sin embargo, al final la cifra se extendió hasta sacrificar a 300 niños y niñas en total. En algunos escritos griegos se puede encontrar que cuando las llamas calcinaban los cuerpos de los niños, la boca abierta de Moloch preparándose para el festín parecía estar sonriendo. Otro texto en el que aparece Moloch es en el primer libro de los Reyes, 11:7, que dice: Entonces Salomón hizo construir un gran edificio para Quemos, la abominación de Moab, en la montaña que hay frente a Jerusalén, y Milcom, o sea Moloch, la abominación de los hijos de Amón. Y en Levítico 18:21 también dice: Y no entregarás a nadie de tu descendencia a Molech, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy Yahvé. Fue la expansión del Imperio Romano la que propició la caída del culto a Moloch.
Esto debido a la destrucción de templos y sobre todo a la imposición de una nueva religión, la de los romanos. Sin embargo, como era de costumbre, algunas prácticas al dios Moloch se siguieron practicando hasta que se mezclaron con las romanas. Moloch aparece en la Biblia y en muchos otros textos, modernos y antiguos. Por eso Moloch encontró un lugar en la demonología, y en donde se le conoce como el Señor del Fuego, o el Devoraniños, que aparece como un ser maligno, cuyo propósito en la tierra es hacer llorar a las madres, robándole a sus hijos. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Moloch, el Devoraniños. Saludos especiales para Guadre 034, Jofiel y Rubén, Lady Carolina Barrera de la O, Jesús Valencia, Cruz Flores, Steven P, Peter Fascista Méndez, PKJ, Demet y Crisco, Luis Herrera, Catherine Cano, Lisbeth García, Richardo Martínez, Joaquín Hopkins, Over 10K, Son Toxic BR, Maximiliano Rivas B, Yacid Salamán, Osmar Peña Grajales, Víctor Ollisco, Ariel YT, Natalia Pisco Quintero, Music on the World TV, Llama Aguilar, Beatriz Yolanda Medina España, Benjamín Mex, David García, Karen Arellano, Juan Gamer y a todos los miembros de los grupos de El Documentalista Ultra en WhatsApp. Gracias y hasta la próxima.